vamos a leer en esta noche. ¿Me dicen amén si ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás vivo. Tú no eres un Dios muerto y tú has hecho vivir nuestra vida en ti, Señor. Padre, sabemos que tu palabra que hoy va a ser expuesta, tú la has preparado para cada uno de nuestros corazones, Señor. Sé tú y tu Espíritu Santo el que trabaje en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Sí, hermano, esta es una historia que quizás hemos escuchado muchas veces. Es una historia fascinante. Tiene múltiples enseñanzas. Esta tarde, después de mediodía, iba a volver a leer la palabra, iba a volver a repasar, a estudiar, y dije, no voy a hacerlo porque voy a seguir encontrando cosas y esta noche no tenemos vigilia y tengo que concentrarme en lo que ya Dios me dio. Mire, un acontecimiento increíble. En el libro de Juan, él nos narra de los tantos milagros, de las tantas evidencias de su poder que Dios hizo en su humanidad. Nos habla de siete señales, 7 milagros que él hizo. Y el de Lázaro, fue el 7º. Y Juan se tomó suficiente tiempo, si se da cuenta, 40 y pico de versos para explicarnos con detalle este glorioso acontecimiento. Antes de que aprendieran al Señor y fuese crucificado. Quisiera hacer un panorama de lo que vamos a hablar esta noche. Vemos allí en este capítulo el amor. Vamos a ver a un Jesús en su humanidad como amó. Pero no solamente ese amor que tú y yo podemos tener por alguien, sino que este Jesús también demostró su poder. Porque qué interesante, ese que te brinda amor, escuche bien esto, tiene el poder, tiene la capacidad para resolver aquellas cosas que están en tu vida. Quizás tú o yo podemos amar a alguien, pero no tenemos el poder o a veces no tenemos la capacidad para resolver el problema de esa persona que amamos. Pero nuestro Dios no solamente tiene el amor, sino que también tiene el poder. ¿Tú te imaginas de alguien que tenga el poder, porque vendría a ser lo contrario, pero que no tenga el amor? Sería un monstruo, como algunos seres que se han levantado a través de la historia. Pero Dios no solamente tiene el amor, no solamente te ama a ti y a mí, sino que aquí en esta historia nos demostró que Él tiene el mismo poder. Aquí vamos a hablar un poco esta noche, si Dios nos lo permite, de la amistad, de la humanidad de Dios, de la fe que Él quiere que evolucionemos y tengamos, que maduremos y que podamos creerle a Él como Él quiere que nosotros le creamos. Vamos a ver también de los procesos. Vamos a ver que los procesos que pasamos en nuestra vida y que pasó en este caso esta familia tienen un propósito. Lázaro, ¿quién era Lázaro? Dice que su nombre, mire, yo ya tengo cierta edad y mi esposa y yo no pensamos tener más hijos, pero quiero decirle que si yo volviese a tener otro hijo, el nombre que le pondría sería Lázaro. Y ya veo a algunos que se sonríen como diciendo, ¿y por qué Lázaro? Ese nombre, yo no sé si usted sabe lo que significa Lázaro, pero Lázaro significa a quien Dios ayuda. Imagínense, a quien Dios ayuda. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos ha ayudado? En nombre
esa ayuda que Él nos ha dado por tantos años, yo creo, vuelvo y repito, que mi hijo se llamaría Lázaro si yo hubiera conocido esa historia cuando nacieron mis hijos. Porque Dios nos ha ayudado demasiado. Dios siempre nos ayuda, Dios siempre está con nosotros. Y tú te imaginas ese hijo que se llame Lázaro, que sepa lo que significa su nombre, a quien Dios ayuda. Si a mí me ha ayudado, ¿cuánto lo podría ayudar a usted? Así que no piense si es bonito o es feo el nombre. Lo importante es ese significado tan valioso. María era una joven agradable, bastante agraciada. Ojalá que la juventud agradable que vive en mi país fuera como María. María, una de las cosas que nos enseña a todos nosotros es que supo tener prioridades. Ella fue la que derramó ese perfume costoso en los pies de Jesús y con su cabello secó. Ella sabía cuál era la prioridad. También vamos a hablar de Marta. Yo he oído muchas prédicas cuestionando a Marta, porque Marta trabajaba o afanada. Mire, Marta tenía una cualidad, un don que muchos no tenemos. Marta era experta en recetas culinarias. ¿Usted sabía eso? Marta cocinaba muy bien. Y usted dirá, pero ¿por qué yo menciono esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. También vamos a ver de las tragedias que pueden ocurrir en nuestra vida, como la tragedia que ocurrió en esta familia. Y luego de esta pequeña introducción, yo quiero que vayamos a ver Juan, el mismo libro de Juan, el verso 1 y 2 nos dice así la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mire, Betania, el significado de Betania es casa de frutos. Algunos dicen que casa de aflicción. Por eso este mensaje le he querido llamar de la aflicción que se transforma en el fruto. La aflicción que se transforma en el fruto. Y Betania estaba situada en un lugar estratégico, un lugar realmente interesante. Dice que estaba cerca de Jerusalén. Aquí ese estadio, estamos hablando aproximadamente 2.5 kilómetros fuera de Jerusalén. Y dice que estaba en las faldas del Monte de los Olivos. Y todos sabemos que ahí fue la ascensión de Jesús. Y también estaba cerca del río Jordán, donde Juan bautizaba. Y estaba también cerca, mire todos los lugares que estaban ahí alrededor de Betania, estaba cerca de Getsemaní, donde fue la crucifixión de Jesús. Estaba todo muy cerca. Y Jesús, acuérdese que Jesús trabajaba mucho. Jesús trabajaba bastante. Yo creo que nosotros los cristianos deberíamos ser las personas que más trabajamos. Y yo no veo eso muchas veces. Pero yo veo a un Jesús y que el trabajo de él no era fácil. El trabajo de él era predicar. El trabajo de él era sanar, sacar demonios. Y trabajaba duro. Y a veces la gente piensa que este trabajo es fácil. A veces la gente no valora el trabajo del pastor, del evangelista. Hermano, yo me dedico a capacitar empresas hace muchos años. Pero yo para capacitar, yo tomo media hora, una hora y repito el mismo curso que dije hace un año o hace 3 meses o en un mes repito el mismo porque son diversas empresas y realmente más ya ni me preparo. Y me atrevo a decirlo. Pero cuando un pastor o alguien que sabe lo que va a hacer y la responsabilidad que tiene, te puede tomar muchas horas, hasta días, de rodillas y orando para ver qué es lo que Dios quiere que le dé al pueblo. Yo no sé si usted sabía eso y usted valora el trabajo que hace el pastor aquí. Y algunos se quedarán extrañados. Pero ¿por qué el pastor a veces invita a fulano? ¿Y por qué invita a fulano? ¿Y por qué él no es el que predica todas las noches? No, hermano. Trabajo duro. Y así trabajaba Jesús. Y él
En las noches, cuando ya terminaba de trabajar, él dice que iba a un lugar. Y en la palabra nos habla de en varios versículos. Dice, salió fuera de la ciudad a Betania. En Marcos 11:1 dice, cuando ya anochecía, se fue a Betania con los 12. A veces andaba solo, a veces andaba con los 12 y se iba a Betania. Y Lucas dice, acuérdense que en Lucas 10:38 nos habla cuando Marta y María estaban y se hablaba de Marta como afanada. O sea, que muchas veces él iba. La Biblia nos registra varias veces donde él iba a descansar. Porque Betania, además de ser un lugar estratégico y cerca, la casa de Lázaro era una casa interesante. Ojalá que nuestra casa se pueda convertir como la casa de Lázaro. En esa casa, ¿quiénes estaban? Yo no sé si vivían más, pero por lo menos la Biblia nos registra a Lázaro. Y Lázaro era un hombre de buen testimonio. Tenía muchas amistades en ese lugar. Y eso más adelante lo demuestra, porque luego muchos fueron a ver cuando Lázaro estaba ahí en el sepulcro. Lázaro era amigo. Y hermanos, nosotros tenemos que empezar a ser amigos de Dios. Nosotros hemos oído hablar de Abraham, amigo de Dios, pero yo me imagino que cuando Jesús pasaba por ese lugar y él iba a descansar, él se sentaba ahí a conversar con Lázaro, a contarle las cosas y a escuchar a Lázaro. Y de ahí que vino ese gran amor que él tuvo con Lázaro. No solamente contaba las cosas, sino que le pedía quizás consejo, yo no sé, pero había una estrecha relación entre Lázaro y Jesús. Ojalá que tú puedas, y ahora vamos a hablar más luego, no solamente tener amistad con Jesús, amistad aquí con los hermanos, amistad en la iglesia, que cuando las cosas se están poniendo difícil, alguien te pueda dar la mano. Yo sé que el Señor da la mano, pero también tú puedas recurrir a alguien y conversar. Pero ahí en esa casa, además de Lázaro, vivía María. Y María, lo que yo aprendo de María es que María sabía tener prioridades. Ella estaba clarita cuál era su prioridad. Por eso es que no escatimó ese perfume costoso y derramarlo a los pies de Jesús. Y muchos de nosotros sabemos que a eso es lo principal. La Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso no lo sabemos de memoria. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No os afanéis, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracia. No piense que yo revisé estos versículos. Eso no lo sabemos hace años. Y yo sé que aquí más de la mitad de Palabra de Vida no sabemos esos versos. Pero quizás lo que nos hace falta es de repente copiar ese ejercicio de prioridad que tenía María. Porque fíjese, cuando Jesús llegó, y ahora vamos a hablar de eso, Marta fue corriendo a buscar a Jesús, a decirle lo que había pasado y por qué él no estaba. Pero María no salió. Yo que me imagino que María sabía que era lo más importante. Hermano, tenemos que tener esa prioridad. Entonces ya estamos hablando de de Lázaro, de María, pero alguien más vivía ahí. Alguien que la cuestionamos muchas veces, que se llamaba Marta. Pero qué interesante Marta. Marta, yo me imagino que Jesús iba también no solamente a hablar con su amigo, a recibir la adoración que María le daba, sino que iba por la comida también. Y yo me imagino esos platos que preparaba Marta. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos que trabajar y saber trabajar y hacer las cosas bien, como para el Señor. Así como lo hacía Marta. Es cierto que estaba afanada, pero ella quería hacer las cosas bien. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, confiamos bastante en Dios, pero de repente no nos ocupamos en el servicio, en el trabajo que hacemos. Y así como lo debemos hacer para el Señor en la iglesia, también allá en nuestras empresas, en nuestro trabajo, que podamos ser testimonio, que podamos ser luz, que podamos ver la mano de Dios en nuestra vida cuando nos promueven, cuando nos bendicen. Pero sepamos que independientemente que hayamos orado y que estemos bien con Dios, nos están premiando porque nos están viendo. Acuérdese que no solamente Dios te ve,
También te ve tu jefe, también te ve el dueño de la compañía, también te ve el de la competencia y de repente te llama para que te vayas para el otro lugar. Y tú dices, ay, qué bueno, Dios me bendijo. No solamente te bendijo porque tú oraste, te bendijo porque están viendo tu testimonio. Y Dios quiere eso del pueblo de Dios. Dios nos quiere como cabeza y no nos quiere como cola. Pero nadie, ningún empresario inteligente te va a poner como cola. Como cabeza, perdón, si no ve lo que yo veo aquí en la palabra en Marta. Entonces, esa casa era una casa muy especial. ¿Te das cuenta por qué se desviaba Jesús? Aunque no tenía que caminar mucho, pero se desviaba por ese lugar. Iba a ese lugar donde estaba esta familia. Miren, yo tengo una hija. Ella el 11 creo cumple 24 años, si no me equivoco. Y ella se esfuerza. Aquí he hablado, creo que en las 3 últimas prédicas, yo he tocado pedacitos del testimonio de ella. Como el año pasado y los últimos 3 años trabajando con la canciller, viajó prácticamente por todo el mundo, pero no jugando, no paseando, sino trabajando, haciendo un trabajo muy especializado, muy fuerte, pero lo hizo. Pero quizás, no sé, yo creo que Dios la guía muy bien. Quizás nos vio a nosotros trabajando sin ver horario, saber de que no hay horario cuando tú quieres hacer las cosas bien. Y pensando, cuando anoté aquí Ángela, me vino a la mente una anécdota que hace muchos años ella me la escuchó decir en algún lugar, en alguna empresa, y cuenta la historia de un hombre que, imagínate, Tony está por aquí, ¿verdad? No, sí, ahí está. Imagínate Tony, porque esto se aplica también a la iglesia. Y de repente un hombre tenía que salir de su área, estaba haciendo un trabajo, quería construir una casa. Imagínense que el pastor caballero quiera construir algo y él llama a Tony y le dice, oye Tony, yo quiero que tú seas el capataz de esta obra. Yo quiero que tú seas el que dirijas este grupo de trabajadores. Tú sabes cómo somos la gente, que de repente si no lo supervisan no hacen bien el trabajo. Así que yo quiero, Tony, que tú llegues, seas el primero en llegar todos los días. Yo quiero que tú llegues todos los días a las 7:30 de la mañana. Y eso sí, no te vayas hasta las 5:30, hasta que se hayan ido todos los trabajadores. Bueno, Tony le dice, está bien, jefe. Y como bueno, Tony sabía que el jefe siempre anda trabajando y dando su vuelta por ahí, además tiene unas cámaras. ¿A qué hora usted cree que llegaba Tony? A las 7:30. ¿Y a qué hora se iba? A las 5:30. También le dijo, hey, no me compres los materiales en la esquina, cómpramelo en el mejor lugar. Yo quiero que esta casa que voy a hacer sea con los mejores materiales y esté bien construida. Así que, ¿qué usted cree que hacía Tony? Tony no compraba los materiales en la esquina, para no decir dónde, los compraba en el mejor lugar y de la mejor calidad. Pero al cabo de, no se había terminado la casa, 3, 4 meses, al jefe lo trasladan. O el jefe decide irse a vivir a otro lugar. Se va para México el jefe y dice, voy a estar unos meses allá, Tony, así que te dejo encargado de este trabajo y por favor, no me falles. Ustedes conocen mejor que yo a Tony, ¿verdad? Ahora ya no estaba el jefe. Yo les pregunto, ¿a qué hora llegaba Tony? ¿A qué hora se iba Tony? Tony, yo no soy el que estoy ahí diciéndolo, lo dicen los hermanos. Bueno, al jefe le va muy bien por allá, por ese lugar donde lo mandaron, donde él se fue, y de repente regresa al país a los 6, 8 meses. ¿Y a quién fue el primero que usted cree que llamó? Ya la casa estaba terminada. ¿A quién fue el primero que llamó? ¡A Tony! Y Tony llegó rapidito, dígame jefe, aquí estoy. Ustedes conocen a Tony, ¿no? Entonces, Tony, cuéntame, jefe, todo está bien. El jefe le dice, oye Tony, fíjate que he abierto 10 obras allá en México. Esto es algo increíble lo que está pasando. Ya hablé con mi esposa y con la organización y
me voy a tener que ir del todo para México. Así que Tony, y se empieza a sacar unas llaves que ya Tony se la había devuelto de las manos. Y le dice, Tony, aquí están las llaves de la casa. La casa, Tony, es tuya. ¿Usted te imagina, Tony, cómo quedó? Tony casi empieza a llorar. Él sabía que esa casa en cualquier momento se podía caer. Él sabía que no era de los mejores materiales. Hermano, muchas veces nosotros trabajamos. Mire, yo pregunto, a veces preguntaba, ya hace rato no lo hago en las empresas, ¿para quién tú trabajas? Y la gente dice, para la Coca-Cola. ¿Para quién tú trabajas? Para la Pepsi-Cola. ¿Y tú para quién trabajas? Para Colgate. ¿Y tú para quién trabajas? Para Gliden. Y la gente dice los nombres de la compañía. Y luego yo le contaba esta historia. Ya casi tenía años de no contarla. Y al final yo le decía, por eso es que no hacen las cosas bien. Porque tú estás trabajando para esa empresa. Tú tienes que trabajar allá afuera. Yo lo decía en la empresa así. Tú tienes que trabajar para ti. Porque cuando tú trabajas para ti, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú haces las cosas bien, te están observando y cada día te va a ir mejor. Pero cuando tú estás trabajando para el ojo del amo, por eso es que quieres salir más temprano, hacer las cosas mediocremente. Y señores, eso no es plan de Dios. Y aquí decimos en la iglesia, porque puede estar ocurriendo lo mismo en algún ministerio, en algún trabajo, y pensamos que estamos trabajando para el pastor Caballero o para el ministerio Palabra de Vida. ¿Usted cree que cuando yo vengo a predicar aquí, yo vengo a predicar para el pastor Caballero o para ustedes? Yo sé con quién tengo un compromiso. Y tengo que pedirle a Dios misericordia y ver cómo puedo hacer lo mejor que puedo. Y eso mismo es allá afuera, en el trabajo que uno hace. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque esta jovencita que yo le hablé, que trabajó en el gobierno anterior y que luego por su trabajo, ni por palanca, ni por amistad, ni por su padre, hoy le decía, yo estaba en un curso y le decía al grupo, yo tengo un pequeño sinsabor, no usé la palabra, no recuerdo qué palabra, pero no hay tiempo aquí para buscar la palabra ahora en el CPU. Y yo le decía al grupito que tenía allí, eran jóvenes que van a empezar a trabajar en una empresa. Y yo le decía, mire, yo conozco tanta gente. Y como padre a uno le gusta ayudar a los hijos. Pero yo nunca he podido, mi hija ha tenido 3 trabajos muy buenos. Y nunca la he podido ayudar. Primero que no he conocido a su jefe. En la comisión no conocí a su jefe. En la Cancillería no conocí a su jefe. Y ahora ya en el país que está, menos conozco a su jefe. Y digo, qué lástima, que he podido ayudar a otras personas, que conozco a tanta gente, pero a ella no. ¿Por qué comento esto? Porque ella se ha ganado su trabajo por mérito, por su esfuerzo. Entonces, regresamos acá. Hablábamos de Lázaro y de la amistad. Hermano, nosotros necesitamos la amistad. Algunos me dirán, no, es que yo soy así. Yo sé que nosotros nacemos con diversos temperamentos, hay un montón de té y demás. Pero, y también hemos sido influenciados por los medios. Había hace muchos años una canción que decía, no es, ¿cómo es? El ratón del queso, ¿se acuerdan? Amigos del ratón del queso, y otra decía amigos de ocasión, y la gente la baila, y la gente que se mete en su cabeza de que nadie puede ser amigo, de que alguien me falló y que yo no puedo tener amigos. Inclusive llegamos a la iglesia y venimos con eso y decimos, no, él es el hermano, así como en la empresa decimos, él es el compañero. Hermanos, necesitamos tener amigos, necesitamos hacer equipos de trabajo, pero definitivamente nuestro mejor amigo debe ser Jesús. Pero para ser amigo de alguien, tú tienes que hablar con él. Tú tienes que escucharlo. Tú tienes que pasar tiempo con él. Tú tienes que creer en él, tienes que confiar en él. Tú tienes que conocer, en este caso con Jesús, su manual de vida. El que nos dejó, tienes que conocer su palabra. Tú tienes que estar bien alimentado de él. Mire, estamos llegando al Día de Acción de Gracias.
Yo espero que ustedes coman bien para ese día. Que podamos comer pavo ahora que viene Acción de Gracia. Que podamos comer pavo ahora para Navidad. Ya muchos de ustedes lo conocen, que es pavo. Nada de pavipollo ni jamón. No, pavo. Y ya todos saben lo que es pavo, ¿verdad? La palabra de Dios. La P, la O, la A, ¿qué? El ayuno. La V que dice la vigilia. Y la O que es la oración. Entonces tenemos que acercarnos para ser amigos de Dios. Dios quiere la amistad con nosotros. Pero en este episodio que leímos hoy, también hay tragedias. Y yo estaba buscando, y usted lo sabe mejor que yo, ¿qué es una tragedia? Una tragedia es algo que uno no espera. Tú no esperas una tragedia. Hoy saliendo de aquí, cualquiera de nosotros pudiésemos tener una tragedia. Ay, no diga eso, hermano, si nosotros estamos lavados con la sangre de Cristo. Hermano, estamos equivocados. Una tragedia le puede pasar a cualquiera. Y a nosotros los hijos de Dios también nos pasan tragedias. Una tragedia es un acontecimiento que afecta la vida o la familia del cual se le presenta esa tragedia. Es un obstáculo que interrumpe el camino o el objetivo que tú estás buscando. Una tragedia le puede pasar a cualquiera. A propósito, nos ha pasado, yo sé, a todos los que estamos aquí. A algunos les ocurre más a menudo tragedia. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esas tragedias? Pueden haber tragedias económicas. Quizás esta noche hay aquí alguien que esté pasando por una tragedia económica. Yo te quiero decir esta noche que aún no se ha dicho la última palabra. Puede estar pasando una tragedia sentimental. Tú dirás, pero sentimental, eso es algo sencillo. Sí, un joven que está muy enamorado. Usted ha visto gente incluso que se ha suicidado. Puede estar pasando una tragedia sentimental, una tragedia de salud, una tragedia laboral. Y ya sabemos que esa tragedia puede interrumpir tus planes. Y todos estamos expuestos, ya sean chicas o grandes. Y no pensemos que por ser amigos de Dios, por orar, por ayunar, por vigilar, por levantarme a las 3, 4 de la mañana, no voy a vivir tragedia, hermano. Es importante que tú lo sepas. Lo importante es qué vas a hacer cuando pasen estas tragedias. Quiero decirte que el inicio de Jesús, en el caso de Lázaro, él resolvió esa tragedia. No como querían las hermanas de Lázaro, no como querían los amigos de Lázaro. Él la resolvió a su manera. Y eso Él nos quiere decir esta noche. Esa tragedia por la cual tú o yo estamos pasando, Él la va a resolver porque Él tiene la última palabra. Pero no es a tu manera. No es en tu tiempo. Por eso hay un verso que dice, no es para muerte, sino para glorificar al Señor. Mire, vamos a ver el verso 3 al 5. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. ¿Te das cuenta? Las tragedias se convierten en bendición si tú haces lo correcto. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Mire lo que ocurrió aquí con esa familia. Cuando Lázaro muere, ¿ellas qué hicieron? Enviaron ¿a qué? ¿Enviaron a qué? A llamar a Jesús. Ellas no llamaron a más nadie. Hermano, cuando se presenta la tragedia en nuestra vida, ¿a quién vamos nosotros primero? Ellas estaban claritas. Ellas enviaron a llamar a Jesús. Ese es lo primero cuando estemos pasando por una tragedia. Perdóneme, pastor, olvídate del pastor. En ese momento él puede ser el segundo o el tercero. Pero el primero que tienes que llamar y recurrir es a tu amigo Jesús. Pero vemos al pueblo de Dios haciendo todo lo contrario.
yendo corriendo donde el diputado, corriendo donde el amigo, corriendo donde el vecino. Se pueden hacer esas cosas. Es cierto que hay que mover la piedra, pero ellas lo primero que hicieron, y eso me gustó mucho, enviaron. No buscaron a otros. Y quiero decirles que mucha gente, ya que era una familia muy conocida y muy querida, Lázaro era un hombre muy trabajador y la gente parece que lo apreciaba. Mucha gente fueron a consolarle. Pero hermano, esa gente que fue a consolarle no podía hacer nada, solamente consolarle. No podía levantar a Lázaro. Entonces, toda esa gente que a nosotros nos rodea pueden ser empáticos con nosotros, sentir lo que sentimos nosotros, apapacharnos, abrazarnos, darnos un consejo, una palmada, inclusive hasta orar. Pero esas personas no van a resolver tu situación. El único que la puede resolver, tú y yo ya lo conocemos. Pero tenemos que saber que lo primero es ir donde Él. No es para muerte, dice el versículo. No es para muerte, hermano, cuando ocurre algo. Es un proceso. Todos tenemos que saber que pasamos en la vida cristiana. Vamos a pasar por procesos. Y en varias ocasiones, varios procesos. Usted conoce el caso de José. José no hubiera sido el gobernador si él hubiera interrumpido ese proceso. Por celo que le ocurrió, por celo de los hermanos, cuando él manifestó su sueño, su visión, o trabajó bien como sea, empezaron a tener envidia personas. ¿Y qué ocurrió? Personas que eran cercanos a él, sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Lo fueron a tirar en una cisterna. Pero, no sé, para mala suerte de los hermanos, esa cisterna que siempre tenía agua, ahora no había agua. José no tuvo la culpa de eso. Porque a veces cuando te está yendo bien la gente se pone molesta, pero yo no tengo la culpa. José no tuvo la culpa de eso. Pero luego vienen y lo venden. ¿Y a quién se lo venden? Al jefe de la guardia. Oye, así que ahora José fue a un lugar mejor a vivir y todo. Él tenía la culpa de eso. Él no sabía, él no se negó a que lo vendieran, él aceptó el proceso. Y luego cuando está en la cárcel, va y en la casa del jefe de Potifar, se le presenta esa piedra, ese obstáculo. Si él hubiese fallado, quizás, no quizás, prácticamente seguro, el propósito se pierde. ¿Te das cuenta por qué es importante hacer lo que hablábamos hace un momento, como Lázaro, ser amigo de Jesús? Lo importante que es como María, estar a los pies de Jesús, tener prioridades. Lo importante de Marta, que aquellas cosas que el Señor nos encomienda, tanto en la iglesia como en nuestro trabajo, la hagamos bien. Porque si allá en nuestro trabajo después nos botan y no tenemos dinero para la familia ni para comer, entonces ¿qué vamos a decir? Vamos a venir corriendo, Señor, ahora haz otro milagro si Él ya hizo el milagro. ¿Te das cuenta por qué esto es tan importante? Por eso le decía que no quise seguir leyendo, porque oye, van a salir muchas más cosas aquí. En el proceso, como les decía, mi hija entonces, nosotros la llevamos a México, la antigua jefa, viendo su trabajo, que llegaba a las 7 de la mañana, entraba a las 8 y muchas veces salía a las 11 de la noche, y viendo que era eficiente, eficaz, antes de terminar su periodo, le dice, oye, muchacha, no te debo dejar aquí porque tú eres muy buena y yo creo que te debes ir para una embajada. Y la nombra, no la nombra, la traslada. La traslada y incluso, porque el trabajo era serio y excesivo, que ella se va un día antes de las elecciones. Imagínense, como qué favor ese, me están mandando y me van a mandar a buscar a la semana. Bueno, ella consultó con sus padres y le dijimos, vamos. Y nosotros nos fuimos con ella. Pero estando allá en México, fuimos 20 días, pero estando allá en México, a
2 semanas antes de venirnos para Panamá, la llama un individuo con cierto poder que había estado en el gobierno anterior y ahora también está con un poder más alto, pero no más alto que el Señor. Y la llama por teléfono y dice: mira, Ángela, te vamos a conservar tu puesto, pero te tienes que regresar. Ella no solamente es eficiente, sino también es inteligente y sabe que eso no funciona por teléfono. Eso funciona con una destitución que tiene que firmarla un ministro. Así que ella le dice: mire, déjeme ver, por ahí hablamos. Y llama al ministro actual. Y le dice: mire, no lo llama, le escribe por WhatsApp, le dice: mire, aún estoy con mis padres en México y traje muchas maletas. Dígame si esa es orden suya y yo me regreso inmediatamente y aprovecho que están mis padres y me regreso a mi país. Pero dígame. La persona le dice: no, yo no he dado esa. Tienes que esperar a que llegue el embajador. Bueno, ella dice: esperaremos entonces. Pero ya cambia todo el panorama. Ya se presenta ese obstáculo. Ya nos venimos nosotros dejándole a un país muy peligroso, en una ciudad muy peligrosa, dejándola sola, sin saber si se va a quedar un mes, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ya no puede poner internet en todo su apartamento. ¿Por qué? Porque eso lo hacen por 1 año y ella no sabe. Pero bueno, viene el obstáculo, viene lo que le pasa a cualquier hijo de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer ante eso? Nos vinimos para Panamá. Hicimos algunas gestiones, ella hizo otras, pero ahí lo dejamos. Vemos ahora en el caso de las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro, especialmente Marta, cuando oyó que venía Jesús, que ya venía Jesús, ella corrió a hablar con él. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo? Todos lo sabemos. Ella se fue a quejar. Ella fue a decirle a Jesús: oye, si tú hubieses llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Quizás era algo colérica. Yo no la critico tanto porque quizás muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Inclusive no la critico porque hay algo que muy poca gente conoce, que es el manejo de las inteligencias emocionales. Y esa emoción que ella tenía por la muerte de su hermano, el sostén de la casa, porque Lázaro era el que sostenía esa casa. La otra cocinaba y la otra era agradable y todo, pero el sostén era Lázaro. Entonces imagina esa escena, no es para menos. Entonces Marta va y le reclama. Pero ese reclamo, de una u otra forma, nos denota que Marta no tenía la fe suficiente. Me perdone Dios si me equivoco. Y yo creo que Dios quiere que nosotros no tengamos solamente una fe teórica, una fe de que Dios es grande, de que Dios es poderoso, que Dios resuelve, sino que traslademos esa fe a una fe práctica, a una fe en donde nosotros podamos ver la mano de Dios, donde nosotros empecemos a confesar las cosas que queremos que Dios haga y que lo dejemos a Él trabajar en el tiempo que Él quiere que trabaje. Y Marta, si nos vamos al verso 21 de ese mismo capítulo, dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. ¿Te das cuenta? Marta se parece a nosotros. Nosotros sabemos de Dios, nosotros conocemos de Dios. Nosotros sabemos que un día van a sonar las trompetas y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado. Todo eso no lo sabemos. Mas también sé ahora que todo lo que pidas, Dios lo hará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué te ha dicho Dios en este año? Dios le dijo en ese momento: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, que ella estaba esperando que el hermano resucitara. ¿Cuándo? En el día postrero. Yo no sé, parece que se le nubló la mente. Ella no
pudo creer que su hermano iba a resucitar hoy. Es igual ahora. El milagro que Dios quiere que ocurra en tu vida no tiene que ser dentro de 10 años. Puede ser hoy. Aún no se ha dicho la última palabra. Yo no sé si aquí hay alguien que el médico le ha desahuciado. Yo no sé si a alguien le han detectado algún cáncer. Yo no sé si a ti te botaron del trabajo ayer. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que Él no ha dicho la última palabra todavía. Ese médico, ese jefe no es Dios. Entonces, a Marta le faltó esa fe que hoy yo deseo que tú pases de nivel. La fe que estamos hablando no es la fe que necesitamos cuando recibimos a Jesús por fe en nuestro corazón. Es una fe ya de creerle a Dios, de salir de ese grado y pasar a otro grado. Más cuando el Señor les dijo, vamos y lo llevaron a la tumba. Yo me imagino que en ese momento el diablo y todos los diablitos se pusieron nerviosos. Porque ellos sí sabían. Ellos sí sabían que si Jesús iba ahí, iba a levantar a Lázaro. Pero mire, empezaron a trabajar. Empezaron a trabajar en Marta. Porque ¿qué fue lo que dijo Marta cuando ya llegaron a la tumba? Señor, ya lleve de 4 días, como reclamándole también que vienes a hacer papelazo ahora aquí delante de todos mis amigos, porque dice que mucha gente fue. Viene a hacer papelazo ahora, pues. Esto lleve de muerto. ¿Te das cuenta cómo el enemigo se me nos mete en la cabeza y nos dice que las cosas no se pueden? Cuando ya el Señor le había dicho, tu hermano resucitará. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús le dijo, muevan la piedra, pero vamos a llegar ahora ya. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros crezcamos en fe. Cada día le creamos. Y esto no tiene que ver, mire, esto no estaba en el mensaje, pero lo veo muy atento allí. Esto no tiene que ver con años. Esto no es como cuando tú entras al PRD o tú entras a algún partido y para poder ser candidato a diputado o candidato a un cargo de estos, tú tienes que haber militado y tú tienes que haber trabajado fuerte. En el Señor no es así. Yo me acuerdo cuando llegó ese muchacho que está ahí, porque ya tiene algunos años, y llegó la primera vez aquí. Bueno, no la primera. Tenía ya un par de veces de venir aquí y quizás ya conocía del Señor. Pero yo me acuerdo que eso fue ayer. Eso fue ayer. Eso fue hace unos años. Y me acuerdo que era de eso, que después de la prédica no se quedaba en la escuela dominical y se iba. Y yo lo agarré un domingo y como lo habían sacado y pensé que era empresario, hablé con él un ratito. Pero eso fue ayer. Y ahora yo lo veo que Dios lo usa sanando enfermos. Yo lo veo que está por Cuba, que va por México. Hermano, en el Señor no es la cantidad de años que nosotros tengamos. Qué bueno por la cantidad de años que muchos tenemos y conocemos y hemos vivido procesos y demás. Pero Dios te usa si tú estás dispuesto a que Él te use. Y si tú eres fiel en eso que Él te ha dicho que haga, entonces Él te va a seguir usando. Con Dios no tiene que ver edad, no tiene que ver tiempo en el Señor. Entonces, es necesario que crezcamos. Las cosas que se han escrito, como hay un verso, se han escrito para que nosotros creamos. Pero ¿cómo vamos a creerlas si no las estudiamos, si no las leemos, si no estudiamos, si no nos metemos con el Señor? No podemos, no vamos a crecer. Bueno, es que yo voy los viernes y a veces voy los domingos. Perdóname, no vas a crecer. Vas a seguir 20 años siendo un hermano cristiano y cuando suenen las trompetas te vas a ir con el Señor. Pero yo creo que Dios tiene un propósito más que eso para ti. Hay muchas almas que ganar, hay muchos ministerios que levantar, hay muchas obras que abrir. Hoy me enteré, hoy vine temprano porque quería hablar con el pastor algo y cuando lo estaba buscando, pues me entero que estaba en la cárcel, no preso, estaba allá predicando, regalando evangelio. Yo no sé qué hacía allá, pero estaba trabajando.
Y me atreví a decirle de broma y en serio a la secre: wow, ese pastor está metiendo horas extra. Quizás lo que no hizo cuando estaba joven lo quiere así ahora, porque cada vez que lo busco está trabajando. Pero yo no sé si aquí habían 4 o 5 hermanos con él allá en la cárcel. Yo no lo sé, no, por eso no digo nada, porque puedo pecar por decir algo. Entonces, hermanos, necesitamos meternos y hacer la obra que Dios nos ha mandado. Mire, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. No dudar, cada día ir creciendo en fe, porque si no, dice que somos como las ondas del mar. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que avancemos, que crezcamos. La fe puede cambiar las cosas. ¿Y por qué me atreví a decir que Marta le hacía falta subir al otro nivel? Porque si Jesús le dijo que él la iba a sanar, que a su hermano él lo iba a resucitar, entonces ¿qué pasó si la fe, aunque yo no lo vea y aunque Jesús se estuviera demorando los días que se demore, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Entonces, ahí Marta dudó, lastimosamente. Acuerdo que hablé bien de ella hace un rato, porque era eficiente, y eso le agrada al Señor, que nosotros seamos eficientes en las cosas que tenemos que hacer. Hermano, cuando dice la palabra que el asunto no era de muerte, sino era ¿para qué? ¿Para qué? Para que Dios se glorificara. Todas esas cosas que pasan por nuestra vida, hermano, no son de muerte. Tenemos que sacarle provecho. Tenemos que honrar al Señor para que Dios se glorifique. Usted sabe el final de esa historia. Cuando Lázaro resucitó, mucha gente que estaba allí se entregó al Señor. Mucha gente, dice. También eso provocó que algunos vieran que ese acontecimiento iba a alborotar esto y más rápido lo entregaron, y allá fue donde la entrada triunfal a Jerusalén y cuando nuestro Señor fue crucificado. Por eso este milagro tiene tanto significado. Fue el 7º en el Evangelio de Juan, en donde fue antes de ese acontecimiento tan maravilloso por el cual hoy nosotros estamos aquí, porque Él murió. Pero a diferencia de cualquier otro que por ahí le quieran llamar Dios, Él a los 3 días resucitó. Y hoy vive. Y hoy vive en nuestros corazones. Y ha resucitado nuestras vidas para que nosotros podamos ser testigos y hacer la obra de Él. Y testigos, yo quiero decirle, hermanos, que no es solamente predicar la palabra. Yo tengo aquí unos documentos que quiero leer para terminar. El 20 de agosto, aún no le habían dado a mi hija una noticia. Mi esposa, porque a veces por eso es que tenemos que unirnos. Mi hija es como Marta, trabajadora, cree en Dios, busca de Dios, sabe buscar de Dios, pero trabaja. Mi esposa, ella es una mujer de oración. Ella, por ejemplo, si yo hoy me propongo orar por el pastor Caballero, yo voy a orar 3, 4, 5 días. Después oren todos ustedes por él. Mi esposa, si decide orar por usted, hermano, no lo va a soltar. Quizás hasta de 5 años. Yo no sé. Mi mujer, ella es una mujer de oración y yo, perdone que diga de mí, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo creo lo que Él dice. Y nos unimos, quizás cada uno por su lado, pero mi esposa le escribe el 20 de agosto de 2019 a mi hija: hija, si quieres me acompañas a diario a leer este versículo hasta que el decreto se incline hacia la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Esto lo escribió, antes de eso, yo le escribo y ella me escribe: hola, se me había pasado contestar, aún nada de pago, no le pagaban. Me están ayudando a averiguar personas de confianza qué ha pasado y cuándo me pagarían.
No se sabe nada del embajador aún, las cosas están lentas en Panamá. Por lo visto, se supone que ahora, para septiembre, empiezan a mandar a los embajadores. El 10 de octubre, el 20 de octubre fue antes, fue donde mi esposa le dice, vamos a leer este decreto. Y el decreto decía, el mismo día el rey confirmó a Ángela en su trabajo. Volvió luego Ángela a hablar delante del Rey de Reyes y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de aquel hombre parecido a Amán agagüeo y el designio que había tramado contra ella. Entonces el Rey de Reyes extendió a Ángela el cetro de oro y Ángela se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama contra mí. Cartas que están en todos los despachos. Oh rey, que se haga su voluntad en mi vida. Mi esposa le escribe el 20 de agosto, un mes después que nosotros nos vinimos, ella le escribe eso a ella. Yo no me enteré de eso. El 10 de octubre ella me escribe, hola bien, con mucho trabajo, pero haciendo como lo sé hacer, dice, que me ha dejado bien con todos los ministros, empresarios y el vicepresidente que estuvieron por acá. 17 de octubre, eso fue el 10 de octubre, el 17 de octubre me escribe, hola papá, me acaban de destituir. Me acaban de destituir. El 20 de octubre, hay otra nota aquí, dice, hoy le dije al Señor que revocara el decreto como lo hizo con Mardoqueo, que yo quería que fallara a su favor, que desde pequeña lo has conocido y no te quería por cola sino por cabeza, pero que él conoce que es lo mejor y que se haga su voluntad. Dios te bendiga, hija, le escribe mi esposa. Así es, mami, yo sé que Dios es quien abre y cierra las puertas, solo Él tiene la última palabra. Hay una serie de audios que al no haber hablado con el pastor no lo puse. El 30 de octubre yo estoy en Chiriquí dictando una capacitación en una empresa y en medio de que el grupo está haciendo un trabajo yo veo mi WhatsApp y recibo este correo. 30 de octubre, hace poquito, mi esposa llamó a Ángela que el presidente dio instrucciones a Ferrer, al ministro, que revoque la destitución y que Orange se reunió en privado, el embajador, con ella para darles instrucciones y el plan de trabajo. Hermano, ahí no está el testimonio. México es un país muy importante para el gobierno de Panamá. Esa es la única embajada que ya alrededor de 7 ministros han viajado. Ahora mismo está el vicecanciller con una delegación. No sé, muy importante el gobierno de allá con los partidos que gobiernan. Mi hija ha tenido que trabajar y atender a toda esa gente. Muchos se han acercado a ella y muchos, por lo menos 3 ministros, le dijeron, no puede ser, yo voy a arreglar eso. Yo te estoy viendo, otros la conocían, no, eso no puede ser, yo arreglo eso. Acá en Panamá, otro poco de gente. Ella se movió la piedra. Pero el milagro, ¿dónde estuvo, hermanos? Para que ustedes sepan quién es su Dios. El presidente, el primer país que va a visitar, porque fue a Japón, pero fue a otra cosa, a un acto especial. La primera embajada y el primer presidente que se va a reunir fue con el de México. Y fue el día 30 de octubre. Iba por 48 horas. Ella, como tuvo que organizar todo, trabajando, cuando el presidente está a media hora de salir del país, se acerca, la presentan, se acerca y él le pregunta, ¿cómo te va? ¿Te ha gustado México? ¿Te han tratado bien? Y ella le dice, muy bien, me ha gustado, pero trabajo hasta hoy, porque a mí ya me destituyeron. Y el presidente de este país le dice, mira hacia el lado que tiene a la asistente de él, mira al otro lado al embajador. No estaba el canciller se habrá escondido en algún lugar porque él sí sabía todo lo que estaba pasando. Y dice, enseguida llama para que la vuelvan a poner en su puesto. Y por otro lado dice,
¿cómo me hacen esto? ¿Qué quería decir con eso? Vas a sacar a una persona que hace un buen trabajo por meter a alguien de un partido. No puede ser eso. Y en este tono, ahí tengo la grabación de mi hija. ¿Cómo me hacen esto? Luego la llama y delante de 30, 40 personas dice, ven, quiero que te tomes una foto conmigo y con el embajador. Y delante de todo el mundo dice, a esta muchacha eficiente, nadie me la mueve de aquí. Hermano, sin conocerla, sin que nadie le haya hablado a nadie. En ese preciso momento, en esos minutos, usted sabe quién intervino allí. Si él a ella, que ya ella le había mandado el pasaje a su mamá para que mañana sábado fuera hasta el 12, porque el 11 cumpleaños y el 12 cogían avión y que le ayudara a mover todas las maletas. Ahora la mamá se va el martes por un mes. Ahora el que entra en proceso soy yo. Hermanos, tenemos que saber quién es nuestro Dios. ¿Quién es el que interviene? Por lo menos 10, 12 personas se habían hablado, sabían. Pero ella dice, papá, nadie, todo mundo tuvo la buena intención, todo el mundo estaba inquieto. Yo no sé si es por la situación política, nadie se atrevía a decir nada ni a tomar. Pero el Espíritu Santo hace el trabajo. En tu problema, hermano, así como en el de Lázaro, Dios tiene la última palabra. Y la última palabra no se ha dicho. Ni en tu caso, ni en mi caso. Tú lo que tienes que hacer es como María, saber cuál es la prioridad. Ante la dificultad, ¿cuál es la prioridad? Saber que no ganamos nada quejándonos. No de mejorar. Una de las cosas que me llama la atención cuando me escribe, haciendo el trabajo. Ya ella sabía del 17 estaba destituida. ¿Pasaron cuántos días? 13 días. Trabajando igual, haciendo bien las cosas. Eso fue lo que vio el mandatario. No oyó nada, él vio eso. Y punto, Dios le hizo tomar la decisión. Entonces, hermano, Dios te está viendo ahí donde tú estás. Inclina tu ojo, inclina tus ojos. Inclina tus ojos, ponte de pie. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Dios. ¿Qué necesitas que Dios haga? ¿Qué estás esperando de Él? ¿Hace cuánto? ¿Qué tiempo ha pasado? En el caso este que te hablé de Ángela, fueron solamente 3 meses quizás de angustia. 3 meses de haber entrado en ese proceso, que no fue malo. Los procesos no son malos. Los procesos te ayudan a agarrarte más de Dios. Te ayudan a depender de Dios. Te ayudan a quitar algunas cosas que tienen que quitar de tu vida. Yo no sé. Mira, cuando el Señor fue a la tumba, y estaban las piedras, ¿tú crees que el Señor no pudo haber quitado esas piedras o mandar a que las piedras se fueran? Pero Él las mandó a quitar. ¿Y alguna vez tú te has preguntado por qué las mandó a quitar? Porque Él quería que los que tenían fe se ofrecieran para mover las piedras. Los que sabían que el milagro Él lo podía hacer. Él quería que ellos se sintieran parte. Mira, Dios no nos necesita a nosotros, pero Él nos permite que nosotros podamos predicar, pero nosotros no podemos hacer que las almas se conviertan, nosotros solamente predicamos. Nosotros podemos orar, pero nosotros no vamos a levantar al paralítico, es Él el que levanta al paralítico. Él permite y nos da el privilegio de que nosotros trabajemos con Él para que Él se glorifique. Entonces yo no sé si hoy tú tienes que decirle a Dios, Dios, yo necesito ser como María.
Hace mucho tiempo he dejado de tenerte como prioridad. O yo no sé si tú dirás, yo necesito ser como Marta. Hay tantas cosas que el Señor me ha pedido que haga y lo he dejado por la mitad. He dejado a mi pastor solo yendo a la cárcel cuando yo salí de la cárcel, y de repente mi testimonio es más fuerte que el del mismo pastor. Yo no lo sé. Yo he dejado de abrir obras cuando yo sé predicar y yo pudiese estar abriendo obras sabiendo que estoy en una iglesia a punta de lanza. Yo no lo sé, hermano. Pero si tú estás en esa situación, el altar está abierto para ti. O si tú dices, yo quiero esa amistad que Lázaro tenía con Jesús. Yo quiero esa amistad. Porque se ha hablado de Abraham como amigo de Dios. Pero alguien más cercano. Yo quiero ser como Lázaro, que él pueda ir a mi casa, que él pueda morar en mi casa, que él quiera estar en mi casa. Porque ahí va a encontrar un lugar apropiado. Yo no sé, pero yo sí sé que el Señor tiene la última palabra. Y si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesús, pero hoy Él ha hablado a tu corazón, Él también tiene una palabra para ti. Recuerda que Él te ama, como quizás te ama tu esposa, como te ama tu hijo. La única diferencia es que esas personas no tienen el poder ni la capacidad para resolver tu situación. Pero Jesús, que fue a la cruz y murió por tus pecados, Él puede hacer hoy un milagro en tu vida y darte salvación. El altar también está abierto para ti. Y si hay alguien, porque no solamente hay enfermedad física, también hay enfermedad del alma, también hay enfermedad del espíritu. Si hay alguien que dice, yo tengo tiempo de venir a la iglesia, pero ya no estoy sintiendo lo mismo. Ya a veces siento que estoy más allá que acá. Quiere decir que te has estado alejando. Has dejado quizás de orar, de buscar de Dios. Él hoy para ti también tiene una respuesta. Él hoy también te dice, no se ha dicho la última palabra. Aleluya. Ahí donde estás, levanta tus manos. Levanta tus manos y vamos a cantar ese himno. Dame de tu eterna paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin importar la circunstancia, esa paz solamente le da a Él. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Ríndete a Él esta noche. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque mis fuerzas no puedo más. Díselo. Tú eres mi sustento. Aleluya. Él es el sustento. Y tú mi creador. El que te creó, Él te conoce. Él sabe todo de ti. Aleluya. Y la última palabra. La última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento.
Reconócelo. De Él viene todo sustento que llega a tu vida. Tú eres el creador. La última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Eres mi sustento. Díselo, tú eres mi sustento. Haz de esta canción una oración. Aleluya. Tú eres el único que sabe la situación y Él. Los demás te podrán aconsejar, los demás podrán tener las buenas intenciones, pero el que hace el milagro es Jesús. No importa el tamaño que tengas, no importa el tamaño de la situación, no importa si es económico, si es de salud, si es de trabajo, si es un proyecto de vida. Si tú estás en las manos de Él, si tú eres su hijo, si tú dependes de Él, si tú confías en Él. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Pero tienes que saber que Él es el que tiene la respuesta. Acércate a Él, humíllate ante Él, reconócelo. Aleluya. Sí, Señor. Oh, sí. Y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Díselo. Entra en Mi casa, entra en mi vida. Desde tu estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mi Padre, entra. mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, Sí, Señor. porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Padre, gracias te doy por todo tu pueblo, tus hijos que hemos venido a tu casa. Gracias porque has llenado nuestra copa, has llenado nuestros corazones. Y salimos de aquí sabiendo que tú sigues
sentado en tu trono, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque sabemos, oh Dios, y salimos de aquí sabiendo que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que tú tienes la última palabra. No vamos a dudar, Señor. Vamos a caminar en fe. Vamos a saber que lo que tú dices, tú lo prometes y tú lo cumples. Que tú eres el que abre puertas y nadie las puede cerrar. Ayúdanos, Señor, a ser como María, a tenerte en primer lugar, a no tener solamente a un Dios teórico, sino a un Dios que resuelve, que promete y cumple y que siga haciendo milagros. Ayúdanos a ser como Marta, Señor, a hacer las cosas bien, a ser esforzados, a ser valientes, a hacer nuestro trabajo en la obra, en el ministerio, donde tú nos pongas, Señor. Porque sabemos para quién trabajamos. Trabajamos para ti, Señor. Y todo lo tenemos que hacer para tu honra y tu gloria. Porque así como con Lázaro, muchos otros se convirtieron. Así va a pasar cada vez que tú te glorifiques en nuestras vidas. Padre, ayuda a tu pueblo. Ayúdanos a caminar en victoria. A caminar en victoria, hermano. Glorifica al Señor ahí donde estás, porque Él nos ha llamado para vivir en victoria. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios.